Bueno, tenemos el análisis de varianza, pertenece a los análisis de diseño puro y se conoce como ANOVA, análisis de varianza, y es cuando tenemos tres o más grupos, sea que tengamos un factor con tres tratamientos, dos factores, que en total den al menos tres grupos, tres o más de dos factores o tres factores. O puede ser un factor o más factores, pero siempre debe haber al menos tres grupos o más. Entonces, el más sencillo es el que vimos la vez pasada, que es la ANOVA de una vía o un factor, donde el factor puede tener varios tratamientos, no debe tener al menos tres tratamientos para que se cumplan los tres grupos. Puede haber más tratamientos. Y luego de ahí vienen los ANOVA de dos vías o dos factores o más. Esos pueden ser de dos tipos: los modelos aditivos sin interacción, es decir, una sola réplica por cada punto experimental, en donde el factor, por ejemplo, en el factor X podemos poner temperatura y en el eje Y podríamos poner como factor 2 presión, ¿no? Por decir algo. Y a lo mejor estaríamos midiendo algo que nos interesa: la dureza, el color, la madurez. Tiene que ser algo numérico. Lo conocemos como variable de respuesta. Bueno, el factor uno y el factor 2 tienen que ser independientes, y para garantizar que sean independientes tenemos que hacer el experimento de forma aleatoria. Posteriormente tenemos los modelos con interacción, los modelos con interacción es cuando tenemos varias réplicas en el mismo punto experimental. Ahorita vamos a hacer uno sencillito de este tipo, ¿no? Vamos a hacerlo. Es exactamente lo mismo que el factor de una vía, solo que se va a agregar una operación más. Es todo lo que se hace. Entonces, generalmente, esta es la forma en que se acomodan. Este es el acomodo que se hace en una tabla para este tipo de experimentos. En el factor B tenemos dos factores. Después vamos a ver en tres factores. En tres factores se agregaría el eje Z. Tendríamos aquí el eje X, el eje Y y el eje Z. Sí, entonces ya no se maneja de esta forma. Ya es más complicado manejarlo así. Este, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el factor A y podemos tener los niveles que querramos, ¿no? Generalmente se piden al menos dos niveles, los extremos y un medio, el central generalmente, pero pueden ser dos, tres, cuatro niveles. Aquí tenemos una réplica. Entre más réplicas va a ser mejor los resultados, pero bueno, este es del dos factores, es el más sencillo. Y en el factor B es otro factor. Ahora bien, cuando tenemos algo que no es tan importante, por ejemplo, tenemos maíz y queremos analizar los fertilizantes, ¿no? Tenemos tres proveedores de fertilizantes: el fertilizante A, el B y el C. Y nos interesa saber cómo afectan ese fertilizante en la producción de maíz. ¿Cuál sería el factor, la variable de respuesta? Tal vez serían la producción, los kilogramos que se lograron obtener después del experimento. No sé, a lo mejor tardará 3 meses. Vamos a suponer que la planta tarda 3 meses, desde que se siembra a cosecharse son 3 meses, la duración. Entonces, agarro mi zona, en un lado pongo, no sé, 10 plantas, por ejemplo, y le aplico el fertilizante A. En otro le aplico el fertilizante B y en otro le aplico el fertilizante C. Pero resulta que, que a una parte del local o donde se ponen las plantas les da sombra y a otra parte les da sol. Entonces ahí se puede dividir como un factor, es decir, el factor fertilizante
y luego el factor sombra, por decirle así, ¿no? En donde ese puede tener dos niveles, sombra y sol. Pero como a mí no me interesa realmente esa parte, eso le puedo llamar bloque. Entonces, cuando yo encuentro un factor que no es importante, pero que sí me afecta a mi experimento, a ese ya no le llamo factor, le llamo bloque. Entonces, pero eso lo encuentro en el momento en que yo estoy haciendo el experimento. Y entonces yo puedo tener un experimento de un factor con un bloque. Y a final de cuentas es exactamente lo mismo. El tratamiento matemático es exactamente el mismo, solo que al momento de que yo le llamo bloque, yo ya estoy diciendo que no es tan importante como el que le llamé factor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la clase anterior, en la clase anterior de hecho era déjenlo abro para tener el ejemplo, ¿no? Si se acuerdan, eran tres pinturas, tres mezclas de pintura, pero resulta que eran dos o tres operadores. Entonces, y yo lo hice de una sola vía. Yo puedo agregar de dos vías considerando a la pintura como un factor y el operador considerándolo como bloque. ¿Por qué le llamo bloque? Simplemente lo que estoy dando a entender que no es tan importante como la pintura. Lo que a mí me interesa medir la pintura. Sin embargo, quiero medir cómo afecta el operador en los resultados de dureza. Entonces yo puedo incluir el operador. En este caso, yo no puedo incluir la temperatura. Yo sé que la temperatura puede ser que me afecte, pero no lo tengo controlado. No está controlado la temperatura ambiente. Entonces, o la temperatura del lugar donde lo estoy haciendo. Si yo lo tuviera controlado a través de un aire acondicionado o algo, entonces yo aquí podría plantear dos, tres, cuatro niveles. Exactamente plantear lo mismo. Sin embargo, no lo tengo controlado. Por eso no puedo incluirla. Para incluirlo yo tendría que hacer una inversión en un sistema de control de temperatura. Entonces, eh, eso es la diferencia porque en algunas veces van a escuchar que es un factor con un bloque, pero el bloque es exactamente el mismo tratamiento, solo que el autor está dando a entender que ese bloque no es tan importante como el factor, pero la operación en matemáticas, estadísticas, son iguales, ¿no? Entonces, generalmente se pone de esta forma, este es el arreglo que hacemos en una tabla. A ver, y se me partió esta pantalla. Espérame, que estoy batallando aquí. Ahí está. ¿Ahí se ve una sola pantalla, no? ¿O se ven las dos? Se veían las dos. Las dos, ¿verdad? Sí. Déjenme ver. Ahí está, ¿no? Ahí se veía. Ahí está. Ahí está. Bueno, ese sería. Se parte. Bueno, así. Entonces, cuando tenemos de dos factores, o un factor y un bloque, o dos bloques, por decirlo así, entonces nos interesa saber si la variable y tiene la misma media para los distintos niveles del factor A. Y los valores pueden depender de un segundo factor B. O sea, queremos ver qué relación tiene el factor A y el factor B con la respuesta. Si uno de los dos afecta o cuál de los dos afecta más o si uno de los dos no afecta, ¿no? Básicamente es lo que nosotros queremos nosotros ver. Y básicamente es la misma ecuación, la misma ecuación, entonces que nosotros teníamos en el caso anterior, solo que en este caso, este es el que se va a repetir, este se repite. Entre, se repite uno más que va a ser entre filas o entre bloques, pero si se fijan son las mismas ecuaciones, exactamente las mismas ecuaciones,
y aquí tenemos dos factores. Generalmente en el eje Y se ponen los bloques, aunque pueden ser factores, y en el eje X se pone el factor. Si hubiera un factor y un bloque, se acostumbra a poner en el eje Y lo que son los bloques. Entonces, no necesariamente, aunque aquí diga bloques, se maneja como si fueran factores, pero se entiende que es el mismo tratamiento matemático. Entonces, estas son las ecuaciones, el algoritmo que utilizan los software. Claro, el software lo hace de forma automática. Y es exactamente lo que hicimos nosotros. Solo que esta sumatoria lo va a hacer en función de las filas y esta sumatoria ahora lo va a hacer en función de las columnas. Es decir, aquí va a hacerlo en el eje X y aquí lo va a hacer en el eje Y, en columna por columna y aquí fila por fila. Y aquí va a ser la suma de los dos, entre los dos, va a ser el total, ¿no? Pero básicamente es exactamente lo mismo. Entonces, es el total restado de estos dos que tiene aquí. Y esas son las ecuaciones. Entonces, vamos a analizar lo vamos a hacer por software. Aquí está exactamente lo que hicimos. Son filas o bloques, columnas o tratamientos. Entonces, aquí está de forma manual, pero no lo voy a hacer manual, ¿no? A ver, ¿alguien se conectó? Sí, creo que alguien se conectó. Ahí está. Lo voy a resolver, me voy a quedar con lo último, ¿no? Aquí está desarrollado. Me voy a quedar con lo último, con esta tabla. Esta es la tabla nova, ¿no? Esta es la tabla nova. Aquí están entre las filas y aquí está entre las columnas. Y estos son los valores. Entonces, esta es la tabla que nos va a arrojar Minitab. Esta la podemos hacer exactamente como lo hicimos la vez pasada. Lo único que vamos a agregar una fila más. Si fueran más factores, agregamos si son 3 factores, es el original más 2 más. Si fueran 4, sería el original, que son estos 3 que están aquí, más 3 más, y así sucesivamente hasta completarlo. Pero nos va a arrojar siempre esta misma tabla. Bueno, voy a resolverlo con Minitab, no lo voy a resolver manual. Entonces, vamos a irnos al problema inicial, ¿no? Lo explico y... Entonces, tenemos una empresa y la empresa quiere probar, tiene 3 sistemas nuevos, el sistema A, el sistema B y el sistema C. Son sistemas de contabilidad. No sé si ustedes han hecho declaraciones a Hacienda y luego hay programitas que se utilizan para hacer las declaraciones. Entonces, hagan de cuenta que es así. Son sistemas de contabilidad de las empresas y la empresa quiere validar 3 proveedores, son 3 sistemas. Entonces, tiene 3 sistemas y entonces prueba el sistema, pero también quiere validar el uso de experiencia de este tipo de aplicaciones. Y hay cinco niveles de experiencia. Se puede manejar como bloques. Tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4 y el nivel 5, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, si tienen el archivo anterior, vamos a abrir el archivo anterior, el ejemplo pasado. Voy a resolver mejor. Está aquí. Miren, aquí tenemos ¿no? Este archivo fue de la clase pasada. ¿Qué pasó la vez pasada? En la clase pasada era una compañía que tenía 4 mezclas de pintura y quería saber cuál de las 4 mezclas de pintura era el mejor. Entonces, lo podemos resolver con una nova de un factor. Entonces, la dureza sería la variable de respuesta porque es lo que nos interesa medir.
Entonces queremos medir. Entonces, si nosotros nos vamos por un análisis aritmético, entonces diríamos tal vez la mezcla número 4, sacamos los promedios y el promedio mayor es el análisis, es el resultado. Entonces yo diría, tal mezcla es mejor porque tiene el mayor, su promedio es mayor que los otros promedios. Sin embargo, ese es un análisis aritmético. Lo que nosotros tenemos que hacer es comprobarlo de forma estadística. ¿Y cómo comprobamos de forma estadística? Pues a través de un análisis de ANOVA. Entonces, si nosotros nada más vamos a utilizar un factor como lo hicimos la vez pasada, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos a ANOVA, nos fuimos a un solo factor, le dimos clic. Aquí le dije, ¿sabes qué? Todas las respuestas están en una sola columna. ¿Cuál es la respuesta? Pues es la dureza. ¿Y cuál es el factor? El factor que me interesa, pues es la mezcla de las pinturas. Entonces nos fuimos aquí a la pintura, que es la primera columna, y simplemente, por ejemplo, en almacenamiento siempre hay que poner los residuos. Me voy a opciones, aquí está el nivel de confianza, es el 95%. Comparaciones es cuando ya quiero analizar, esto lo voy a hacer después, no lo voy a hacer ahorita. Las gráficas, voy a poner las 4 en 1. Y el resultado, bueno, le voy a decir que me dé tablas simples o le puedo dar detallado, lo voy a dejar así. Entonces le dimos aceptar, fíjense cómo tan de un clip lo utilizamos, aquí está, ¿no? El método, y aquí nos dio el ANOVA, pero este ANOVA nada más nos implica un solo factor, el factor pintura. Entonces el factor pintura, y me dice, y este es el valor, el p-valor, si el p-valor es mayor que 0.05, significa que se acepta la hipótesis nula. Entonces significaría que todas las mezclas son iguales. Pero si el p-valor es menor que 0.05, quiere decir que al menos una de las mezclas es diferente. Entonces aquí me está diciendo que se acepta la hipótesis alternativa. Entonces me está dando como resultado que al menos una de ellas es diferente a las otras. Es todo lo que me dice la ANOVA. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un análisis de comparación, un post hoc que se le conoce. Entonces pude haberlo hecho al momento de correrla. Yo tengo que validar que los datos sean normales, ya se hizo la vez pasada, son normales. Yo tengo que validar que los datos, las varianzas sean iguales, ya se hizo. Las desviaciones estándares son iguales, ya se hizo de los grupos. Entonces, si se hizo, yo puedo hacer un análisis de comparación. Me voy a ANOVA, me voy a modelo lineal. Modelo lineal. Bueno, lo vuelvo a correr. Me voy aquí a la ANOVA, un solo factor, y aquí me voy a comparaciones. El Turkey puedo utilizar el Turkey. El Fisher es más rígido que el Turkey, pero el Turkey es el que más se utiliza y simplemente le doy a aceptar, ¿no? Y entonces aquí me arroja lo que vimos la vez pasada, el análisis de comparación. Entonces, creo que aquí me había equivocado, ¿eh? Cuando comparte las mismas letras significa que las medias este, son iguales. Cuando no comparten la misma letra es que son diferentes. De hecho, aquí dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por lo tanto, la mezcla, por ejemplo, la pintura 3, la 1 y la 4 son estadísticamente iguales y la 1, la 3 y la 2 son estadísticamente iguales. Por lo tanto, yo puedo asumir que la primera, la 4 y la 2 son diferentes porque no comparten la misma, entonces son diferentes la A y la B, pero aquí ya depende qué es lo que yo estoy buscando. La que sea más dura, si es la que más dura, entonces es la 18.
Me utilizaría la pintura 4. Si fuera la más blanda, utilizaría la pintura 2. Ahora, sin embargo, muchas veces cuando nosotros hacemos los análisis estadísticos, nos damos cuenta que empiezan a aparecer, este, empiezan a aparecer factores que sí pueden afectar mi experimento. Por ejemplo, aquí el operador. Aquí me apareció el operador. Yo tuve que utilizar como empresa 3 operadores, el operador 1, el operador 2 y el operador 3. Y incluso la temperatura, porque medí la temperatura. Sin embargo, la temperatura no, al menos hasta este instante, no puedo controlarlo. No puedo controlarlo. Esto se puede resolver si yo tengo disponible un horno de secado, los que utilizamos para secar en los laboratorios de química. Entonces yo podría hacer la misma corrida utilizando a 30 grados, a 31 y 28, y con eso yo puedo determinar si esto afecta mi experimento o no. Entonces, ¿qué hago? Lo que puedo hacer es hacer otra corrida en este mismo experimento, pero extendiéndolo a 2 factores, donde este podría ser el factor 1, la pintura, que es el que me interesa, y el factor 2, le puedo seguir llamando factor o le puedo llamar bloque. ¿Por qué? Porque sí es importante, pero no tanto como la pintura. Este salió en la observación mientras yo realizaba, ¿no? Eso sucede mucho cuando nosotros hacemos experimentos. Por ejemplo, ustedes tienen una barra de acero y quieren correr un experimento de tratamientos térmicos. Y entonces lo corren, pero resulta que se les acaba el material y tienen que comprar otra barra de acero. Entonces ahí ya tienen eh, otro factor que aparece, que sería y más si esa barra se la compran a otro proveedor o lo compran de otra marca. Entonces ahí podrían manejarlo como un bloque, aunque es un factor, le llamarían bloque, el bloque proveedor A, el bloque proveedor B. Entonces ahí sería el factor proveedor o el bloque proveedor, en donde tiene dos niveles, proveedor A y el proveedor B. Y independientemente si vayan a usar temperaturas, el factor temperatura, el factor tiempo, aparece un nuevo factor durante su experimentación. Entonces, a esos factores que aparecen, pero que son posibles controlarlos, les podemos agregarlos ya no como factores, o sea, estadísticamente se resuelven como un factor más, pero les llamaríamos como diciéndole para quien vaya a leer nuestro experimento, si lo lee como bloque, él va a entender que es importante, pero no tanto como los que ya definí como factores. O sea, en un tratamiento térmico, ¿cuál es lo importante? El tiempo y la temperatura. Entonces, si para ese experimento yo utilicé dos operadores, dos estudiantes que lo hayan hecho, bueno, sería el operador A y el operador B, pero eso tiene una importancia menor, entonces ahí lo puedo llamar bloque operador. Y si aparece el proveedor, porque una parte del material lo compré con el proveedor A y otra parte con el proveedor B, entonces aparecería el bloque proveedor. Entonces, matemáticamente tiene el mismo tratamiento, pero como lo diré, conceptualmente estoy dando a entender que sí son importantes, pero que lo estoy haciendo para afinar más mi experimento, para darle más potencia que le llaman, ¿no? Bueno, entonces yo puedo hacer esto y entonces voy a hacer la corrida, voy a aprovechar este mismo experimento para definir. Entonces, aquí me arrojan, miren, de hecho aquí cualitativamente yo puedo decir que más o menos eh, en esta coinciden los puntos con la roja, entonces podría asumir cualitativamente que tiene un comportamiento normal. Estadísticamente es normal, aunque aquí no parece mucho. Que vemos aquí, el que ven ahí, que le estoy señalando, como no tiene un comportamiento, tiene un comportamiento errático, así a lo loco, por decir, al azar, me habla que son independientes. Si tuviera un comportamiento bien definido,
sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero aquí está aquí, bajó, subió, y luego bajó, y luego aquí bajó, volvió a bajar, subió, sube, 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 baja, sube, baja, o sea, no tiene un comportamiento predefinido, entonces eso habla de que tiene un desorden en la aparición de los residuos y por lo tanto esto se puede definir como que hay independencia entre los factores, aunque ya lo estoy garantizando al haber hecho el experimento de forma al azar. Y bueno, y este aquí más o menos, si hacemos normales, a lo mejor y un poco de imaginación, igual cualitativamente puedo decir que la dispersión son más o menos iguales. Por lo tanto, puedo asumir que, que son, que son que tienen la desviación estándar estadísticamente son iguales, ¿no? Aunque matemáticamente ya ahí se hace la corrida, ya le hemos hecho las corridas y podemos definir eso. Aquí también podemos ver eso, ¿no? En donde tenemos la mezcla uno, la 2, la 3 y la 4 y tenemos, esta es la menor, luego le sigue esta, la 3, luego le sigue la uno y luego la 4. Entonces, pero y estadísticamente me dice que la 4 y la 2 son diferentes, donde la 4 es la mayor y la 2 es la menor. Entonces, la 2 sería esta y sería esta, ¿no? Entonces, aquí es cualitativamente, las gráficas son análisis cualitativos, pero esto es un análisis ya estadístico. Con esto ya puedo concluir mis análisis. Entonces, cada uno de de estas curvas tienen sus interpretaciones. Entonces, en un trabajo de investigación no es nada más pegarlas ahí, no, tienen que explicar una por una. Por ejemplo, aquí pueden decir que cualitativamente se observa que los datos sí tienden a coincidir con la línea roja y se puede presumir que son normales. Y luego presentan ya la información, la corrida de normalidad y ya concluyen con la corrida de normalidad, ya pueden ratificar si tiene un comportamiento normal. Igual aquí pues no se ve muy normal que digamos. Sin embargo, el resultado estadístico que ya lo hicimos, sí, dice que sí es estadísticamente normal, aunque aquí no pareciera, ¿no? Y aquí pues es la independencia de las variables. No tiene tiene un comportamiento al azar, entonces eso sugiere que si hay independencia, es decir, que el análisis, la selección y la corrida se hicieron de forma aleatoria como se pide, como es un requerimiento para los análisis de ANOVA, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros queremos correr esto, el operador, yo no sé si el operador está afectando mi experimento. Si yo quiero saber si el operador está afectando mi experimento, yo lo que yo tengo que hacer es un diseño de dos factores, una ANOVA de dos factores. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a estadística, me voy a una ANOVA, me voy modelo lineal general, ajustar modelo lineal, y aquí yo tengo la variable de respuesta, es la dureza, es el resultado que me interesa saber. Los factores, si yo le doy pintura, es en el orden que sea, no afecta. Le doy pintura, me va a hacer exactamente esto. Pero yo quiero ahora saber, no le puedo dar temperatura porque la temperatura no está controlada. Entonces la puedo meter, pero no la tengo controlada. O sea, no tiene ningún sentido que yo la meta. Pero yo sí puedo meter el operador porque está identificado. O sea, el operador uno es una persona, el operador 2 es una persona y el operador 3 es una persona. Temperatura, aunque no está controlado. No sé si me explique, pero si yo esto estuviera controlado, por ejemplo, 28 grados, 30 grados, 32 grados, pero esto es la temperatura que me da el ambiente donde se hizo el experimento, dentro de la fábrica o de la línea de producción. A esa temperatura se midió y esa temperatura se marcó, pero no está controlada. Entonces yo no puedo tomar, este es un ruido, es un factor no controlable. Eh, El, mom- ¿Cómo le hago para pasar de este factor
no controlable a un factor controlable, meto un sistema de calefacción, de enfriamiento. Y entonces ya tranquilamente lo pongo a 28 grados, corro mi experimento. Pongo a 30 grados, corro mi experimento. Pongo a 32, pongo mi experimento. Pero yo no puedo garantizar que esto no lo puedo controlar. Entonces, esto no lo puedo meter al análisis de ANOVA. Al análisis de ANOVA únicamente vamos a meter factores o bloques que yo puedo controlar. ¿Sí? Yo puedo controlar el proveedor. Aquí, si tengo dos proveedores, porque le compro uno a otro. Yo puedo controlar la mezcla porque tengo cuatro proveedores de pintura. Yo puedo controlar el operador porque son personas, yo las puedo controlar, pero no puedo controlar, en este caso en particular, la temperatura. Sí lo puedo controlar, necesito invertir. En los primeros clases dijimos que había factores que me iban a generar ruido, me generaban error, pero que no puedo controlar. Pero que podrían llegar a ser controlables si yo invertía dinero. Y este es un caso, ¿no? Un caso particular. Entonces voy a meter operador y aquí está. Entonces, si yo meto operador, ya me está haciendo una nova de dos vías. Si meto temperatura, sería de tres. Entonces, aquí la pintura tiene cuatro niveles y el operador tiene tres niveles. Y acuérdense que esto me lo da en el orden en que se hizo. Ahorita vamos a hacer esta corrida. ¿De dónde salió ¿cómo se llama? ¿De dónde salió esta tabla? Esto nos lo hace de forma aleatoria. Minitab nos hace la corrida aleatoria, tiene el algoritmo, siempre y cuando tengamos dos factores o más. Si tenemos dos factores o más, nos puede él plantear nuestra corrida de forma aleatoria. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, entonces aquí puedo agregar siempre los residuos si quiero hacer un análisis de normalidad y un análisis de homogeneidad, que es igualdad de varianza. Siempre agreguen los residuos porque ya en el ANOVA ya se hace a través de los residuos. En este caso, como ya lo hicimos la vez pasada, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, simplemente le doy a aceptar y ya me corrió el ANOVA. Así de simple, ya me corrió. Entonces aquí está el factor pintura y el factor operador, aunque en el reporte que yo haga, a este ya no le voy a llamar operador, yo le puedo seguir llamando operador, pero le podría llamar bloque. Y quien lo lea va a decir, ay, mira, este es un bloque. Entonces, lo que realmente le interesa es la pintura, pero metió el operador para aumentar la calidad del análisis, ¿no? Porque ahora la ANOVA está considerando el error por parte del operador. Entonces, esta es la información del factor, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la codificación. Esto lo vamos a ver después. Esta codificación la vamos a ver cuando ya empecemos a ver superficie de respuesta, ¿no? Ahorita me voy a introducir ya superficie de respuesta. Y miren, aquí está el ANOVA. Este es el ANOVA. Es el ANOVA, es exactamente el que tenemos acá. Nada más que no sé si está en ese orden, pero es exacta. Es esta tablita. Ah, no, es esta, perdón. Es esta tablita. Esta tablita, ¿no? Esta que está aquí. Esto que está aquí, que está en mano, es esto que ya nos arroja Minitab de forma automática. Es esto. Aquí tenemos el factor pintura y aquí tenemos el factor operador. Aquí tenemos el error, bueno, y nos desglosa estos más, pero lo que nos interesa son estos dos que están aquí. ¿Qué nos está diciendo la ANOVA? Acuérdense que aquí va a haber una hipótesis para pintura y otra hipótesis para operador. Entonces aquí hace una comprobación con pintura. Entonces, si el valor p-valor es mayor o igual a 0.05,
Eso nosotros lo definimos en ingeniería, generalmente usamos el 5%, el 0.05. Si es mayor, se cumple lo que es la hipótesis nula. Si es menor a 0.05, que es este caso, es menor que 0.05, no es que sea cero, a lo mejor es 0.000, lo que pasa es que el valor está por abajo, pero nunca es cero, A lo mejor es 0.0007 o 0.0001, pero este valor nunca va a ser cero, siempre es mayor que cero, pero se cierra cero. Entonces, ¿qué significa? Que al menos una de las mezclas, es diferente. La media de la dureza que me provoca una de las mezclas es diferente. No me dice si es mayor o menor, pero ya me está diciendo que es diferente. Y entonces sí, y aquí aparece, es significativo. La pintura sí me afecta en los resultados. El tipo de pintura me afecta en los resultados. Si este valor fuera mayor que 0.05, significaría que no importa qué pintura utilices, si la 1, la 2, la 3, la 4, es lo mismo. Entonces el proveedor no me afecta. Y aquí, fíjense, cuando ya meto operador, significa que sí me está afectando el operador. O sea, sí hay una diferencia entre el operador. No me dice si el 1, el 2 o el 3. Simplemente me está diciendo, uno de los operadores sí está afectando en la dureza. No sé si para mejor, peor, pero ya me está arrojando esa información en la ANOVA. ¿Sí? Si este valor fuera mayor que 0.05, entonces significaría que no importa qué operador pongas a hacer el experimento, no te va a afectar. Entonces quiere decir que sí afecta. Entonces, sí me está afectando el operador. En este caso de operador puede ser el turno, puede ser muchas, después vamos a retomar otros que ya hemos hecho. Pero en este caso sí me está arrojando ¿sí? Entonces no puedo despreciar el operador. El factor operador sí me afecta a mi experimento. El factor pintura me afecta a mi experimento. Entonces sí tengo que cuidar esto. ¿Cómo arreglo esto? Dándoles capacitación o utilizando el mismo operador. Entonces sí me está afectando. No sé cómo. No sé cómo. Aquí pues tiene que ver con los reactivos. A lo mejor aquí el operador me lo afecta porque no está pintando, la capa está muy delgadita y al estar muy delgadita es menor dureza o está muy gruesa o lo hace muy rápido o no está siguiendo algo está fallando o lo está haciendo mejor que los demás. Entonces, la ANOVA no me dice, pero ya me está diciendo que algo está pasando con el operador que se está afectando en el resultado de la dureza en el material, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que esto para la empresa, no me afecta al operador. Entonces, significa que depende de la destreza del operador y no, yo esperaría que no dependiera. Entonces, esto me hablaría de una falta de capacitación en la empresa hacia los operadores. Probablemente si le doy una capacitación, cómo deben de pintarlo, cómo deben de aplicarlo, cuánto es el tiempo, cómo deben de hacer. A lo mejor ellos hacen la mezcla, no sabemos, pero eso está afectando en los resultados de mi experimento. Entonces, aquí hay un problema de capacitación o una de las personas a lo mejor tiene problemas familiares, mentales y no está dando el resultado, ¿no? Entonces, esto me sirve también para correr a alguien o para pagarle mejor. O sea, hay muchas aplicaciones. Entonces, ahora hay otra cosa. Voy a hablar, no les he hablado de esta de la ecuación de regresión. Esto lo que me hace un ajuste, me toma toda esta información y me hace un ajuste. Y entonces esta ecuación de regresión me hace una predicción, pero es una predicción puntual. En el caso, les voy a adelantar, en el caso de cuando veamos lo que es el método de superficie-respuesta, me da, por ejemplo, sería una curva en el espacio. Esto sería una curva en el espacio y
Déjenme aquí prender la pantalla. La otra para dibujarles. Voy a poner la pantalla. Voy a abrir el OpenBook. Este mero. Voy a poner aquí. En superficie de respuesta, cuando veamos superficie de respuesta, les voy a adelantar, pero lo vamos a ver después. Yo voy a tener, por ejemplo, no sé, aquí puedo tener temperatura. Se me apagó. Estoy batallando con... Ya tengo una pantalla, pero el cable como que se me dañó. Y no me está dejando ver. Bueno. Yo creo que es el cable que se me dañó. Bueno, en superficie de respuesta, yo tengo, por ejemplo, en dos factores, yo tengo la temperatura y en el otro eje puedo tener, no sé, la presión, ¿no? Voy a tratar de escribirlo. Y aquí tengo la presión. Entonces, en superficie de respuesta me forma una función en el espacio y yo saco una ecuación para cualquier punto, en cualquier temperatura y cualquier presión, y me estima el punto. En el ANOVA no es así. En el ANOVA me hace pero únicamente puntual, es decir, en un punto específico. Por ejemplo, para el punto dado, por ejemplo, aquí en el eje X tendría la mezcla, tendría 4 puntos, y en el eje Y tendría 3 puntos de los operadores. Entonces yo únicamente puedo encontrar de forma puntual, es decir, la mezcla 1 con el operador 1 y encuentro el punto. La mezcla 2 con el operador 2 y este punto. En superficie de respuesta no, yo puedo encontrar, aunque yo haya sacado para 1 grado, 2 grados, 3 grados, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Dámelo para 1.5 y para una presión de 1.75 y me lo da. En el ANOVA no, en el ANOVA es puntual, es únicamente puntual. Y esta es la interpretación de esta fórmula. Por ejemplo, yo puedo, a ver, si yo uso la mezcla 4 con el operador 3, ¿cuál me predices que va a ser? No es porque hay varias corridas. Me va a sacar un promedio, entonces va a ser 13.540, donde esté la mezcla 4 se sustituye por 1, y donde esté el operador 3 se sustituye por 1, y todo lo demás queda 0. Esa es la interpretación, ¿eh? Yo la verdad esto no lo uso, nunca lo he usado, ¿por qué? Porque lo que más usamos es superficie de respuesta. Y este es 0. Entonces, para una dureza donde yo utilizo la mezcla 4 y el operador 3 sería 13.540, y luego sería este dato, 13.540, luego aquí sería, este es 0, es mezcla 2 es 0, mezcla 3 es 0, mezcla 4 es 1, 1 por 3.766, es decir, 13.540 más 3.766 más 0.378,
porque es el operador 3, se convierte en 1. Y eso sería la dureza promedio que yo obtendría al mezclar eso. A eso se refiere esta ecuación de regresión. Esta es la ecuación de regresión. Y, y esa es la ecuación de regresión. Y entonces, y este es el modelo, ese modelo. Uno de los datos importantes es este, con una confianza del 68.3%, con una predicción del 68.3%, una confianza, confiabilidad, yo puedo decir que ese valor que yo obtenga de esa ecuación de regresión es cierta. Es el porcentaje de acierto, con un 68 de acierto o de confianza. Entonces, lo ideal es que este se acerque al 100%. En ingeniería es suficiente con que sea 90, 85%. Entonces, cuando este valor es muy cercano al 100%, entre más cercano al 100%, entonces nosotros podemos tomar esta ecuación de regresión como cierta. Entonces, más o menos ahí el ajuste es bueno, más o menos 68.3. Entonces, con un 68.3% de confiabilidad, nosotros podemos predecir la dureza bajo cualquiera de estas circunstancias, la dureza promedio que obtendríamos si nosotros repetimos el experimento bajo alguna de estas condiciones del experimento. Se los adelanto, yo esta ecuación no la uso. Yo la que uso es la de diseño de la superficie de respuesta, porque la de superficie de respuesta me dice en toda la zona que yo estudié. Y no es en los puntos que yo estudié, nada más es puntual. Y la superficie de respuesta me lo generaliza para toda la zona. Por eso utilizamos mucho superficie de respuesta. Y mucha gente es lo que más utiliza. Es raro que vean ustedes en artículos esta ecuación. Es bien raro. Es decir, tal vez cuando utilizamos bloques, porque generalmente los bloques son categóricos. Rotó, no rotó, proveedor A, B, C, arriba, abajo, turno matutino, turno vespertino, operador 1, operador 2, operador 3. Es diferente a temperatura, porque la temperatura va de 30, 31, 32, pero es continua. O cualquier otro factor, ¿no? Continuo. Entonces, se utiliza generalmente cuando tenemos bloques, pero es raro que la gente lo use. Realmente no lo usa, pero bueno, lo quiero aprovechar para introducir cuando veamos superficie de respuesta. La superficie de respuesta te mapea la figura en 3D en el espacio. Y por ejemplo, si tus factores son temperatura, presión, velocidad, entonces te va a dar una ecuación en función de la temperatura, presión y velocidad. Si tú quieres en un punto particular, que esté fuera del punto de análisis, aún así te lo da, pero para eso es otro método, el método de superficie de respuesta. Entonces, y es para una ANOVA de 2 factores. En la próxima veríamos ya de 3 en más factores, ¿no? Ahora sí, los que ustedes quieran. Y la próxima, dejen cerrar esta. En la próxima, bueno, voy a cerrar este. Bueno, este sería el resultado. Este sería el resultado, la interpretación de toda esta información que vemos aquí, ¿no? Este es el ajuste, los coeficientes que hizo el, el- el programa, ¿sí? Entonces, este es el ajuste. Déjenme, voy a cerrar el Minitab. Les voy a decir de dónde salió esta. Entonces, vamos a suponer que ustedes van a correr ese experimento por primera vez. Ustedes son los encargados de correrlo.
Entonces, lo primero que hacer es abrir el proyecto. Tenemos que abrir, nos vamos a estadística, nos vamos a DOE, nos vamos a factorial, crear un diseño factorial, nos vamos a diseño factorial completo. Vamos a suponer que vamos a correr el de ahorita, el que hicimos ahorita, el operador y la mezcla. ¿Cuántos factores son? Son dos factores, ¿no? Entonces aquí nos vamos a ir a diseño. Y aquí en diseño tenemos el factor A. ¿Cuál es el factor A? Por ejemplo, la pintura o tipo de pintura. ¿Cuál es el factor B? El operador o proveedor de pintura, puede ser, ¿no? ¿Cuántos niveles tenía la pintura? Le voy a decir, pues eran 4. ¿Y cuántos el operador? Esto nada más aplica para de 2 o más factores, ¿eh? Eran 3. Número de réplicas, una sola réplica por punto. Aquí le puedo, si voy a hacer por punto más réplicas, aquí le pongo no. Pero en este caso voy a replicar el experimento de ahorita. Es solamente una réplica, ¿no? Y aquí le doy simplemente aceptar. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y lo que él va a hacer, aquí me dice niveles 4 y 3. Lo que va a hacer la pintura y el operador. Es un solo bloque, aunque yo sé que el operador es bloque, bueno, pero aquí, y lo voy a hacer en este orden que está aquí, en este orden de corrida. Voy a hacer el 1. ¿Qué voy a hacer en el 1? Voy a usar la pintura 1 y el operador 2, y aquí puedo poner el resultado. Por ejemplo, aquí dures. La segunda corrida que va a seguir, voy a agarrar la pintura 3, se la doy al operador 1 que haga el experimento y que luego medimos y la ponemos aquí, la medición. La siguiente, agarro la pintura 3, se lo doy al operador 2 y aquí registra la dureza. Lo voy a guardar. Y entonces, ¿por qué? Porque cada experimento no sé cuánto me lleve, si me lleva un día, 2 días, no lo sé. A lo mejor me dan chance nada más media hora al día, entonces voy a hacer una cada día. Pero lo voy a hacer en este orden que está aquí. Entonces, aquí ya Minitab internamente ya me generó el algoritmo y ya me hizo las corridas de forma aleatoria. Esta es la forma esta es la forma con que yo lo hago, ¿sí? Entonces, de ahí salió la tablita esta que vimos, esta que está aquí. De ahí sale. Esta fue una corrida experimental. Claro, cada vez que la corran en el Minitab, pues les va a dar diferente, ¿no? Porque él maneja el algoritmo, les va a dar al azar y nunca va a coincidir, porque va a estar dando al azar, ¿no? Entonces, este es la corrida y aquí tenemos lo que es déjense, cierro este. Esta es nuestra corrida. Y entonces así hay que ser uno por uno, ¿no? De nuestros experimentos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta.